Vientos se los puede definir como un movimiento o flujo de viento o gases en una dirección dada. Este movimiento se puede dar por dos fenómenos, por un diferencial de temperaturas y un diferencial de presión. Para la diferencia de temperatura se puede tomar como referencia el Ecuador, donde se sabe que esta zona permanece caliente durante gran parte de la temporada del año. Entonces, si se tiene una masa de aire en este punto, por acción del Sol, esa se calentará. Al calentarse puede ascender hacia otra zona del planeta cuya temperatura sea menor a la del Ecuador. En este punto el aire se enfriará y por diferencia de densidades, este aire será menos pesado y por ende podrá descender hacia la zona del Ecuador nuevamente. Esto eventualmente se convertirá en un ciclo en donde el aire se calienta, sube, se enfría y retorna en el Ecuador. Por diferencia de presiones simplemente se explica que los vientos se mueven desde un punto de mayor presión hasta un punto de menor presión. En el campo de la ingeniería ambiental, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta las direcciones del viento para el aprovechamiento o la generación de energía eólica. Si se sabe que una ráfaga de viento es constante durante una temporada del año, lo ideal es la construcción de molinos cuyas paletas pueden recibir directamente toda la fuerza del viento, así generando que éstas se muevan y asimismo produciendo la energía eólica. En la geología se sabe que los vientos tienen suficiente fuerza para producir efectos erosivos, ya sea en las rocas o en el suelo como tal. En la ecología, por ejemplo, se sabe que los vientos pueden transportar elementos pequeños como semillas, las cuales al llegar a un punto en donde el viento ya no sea tan fuerte, pueden depositarse en el suelo. Al realizar esta sedimentación, estas semillas pueden nacer en vegetación que eventualmente se convertirían en parte del ecosistema como tal. Tipos de vientos. Cabe resaltar que los vientos se mueven de altas a bajas presiones. Siendo así, tenemos los vientos planetarios, los vientos monzones, los vientos regionales, los vientos locales. Los vientos planetarios son consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. Son constantes y transportan gran energía térmica, es decir, calor. Dentro de los planetarios tenemos los alisios, los contralisios y los circumpolares. Los alisios soplan a lo largo del paralelo ecuatorial de este a oeste y siguen siempre la misma dirección. Los contralisios se forman en los trópicos de Cáncer y Capricornio. Se mueven desde los trópicos hasta los círculos polares. Son vientos calientes y también llevan la misma dirección. Y los vientos circumpolares son muy fríos, producidos por el movimiento de rotación de la Tierra y la inclinación de su eje. Soplan desde los polos geográficos hasta los círculos polares. Otro tipo de viento son los monzones. Son los que se producen en algunas regiones del planeta. Se localizan en India, Indochina, Japón, Golfo de Guinea, norte de Australia y costa del Perú. Vientos regionales son determinados por la distribución de tierras y mares, así como los grandes relieves continentales, y tienen grandes rasgos particulares de las condiciones climáticas de un territorio. Y por último tenemos los vientos locales, son los que afectan áreas territoriales más pequeñas. Un ejemplo de ello son las brisas marinas y terrestres, localizadas en las costas. Antes de conocer los instrumentos de medición del viento, queremos enfatizarnos en para qué nos sirve la medición de la velocidad del viento. Como sabemos, el viento es una fuente limpia y renovable de energía. Para que el viento se transforme en electricidad, primero es necesario conocer su velocidad, ya que la cantidad de energía eólica que generan dependen de esta.
Un instrumento de medición del viento es el anemómetro, el cual se utiliza para medir la velocidad del viento. Este es muy parecido a un molino de 3 aspas que están separados a un ángulo de 120 grados y que son movidas alrededor del eje vertical. El anemómetro, al ser golpeado por el viento, enciende un contador que marca, con base al número de revoluciones, la velocidad del viento que hay. Por otro lado, el anemómetro nos permite medir inmediatamente la velocidad pico de una ráfaga de viento. Otra forma para medir la velocidad del viento es según la escala de Beaufort. Dos cosas que caracterizan la energía del viento son la intensidad o su velocidad y su dirección. La intensidad es medida en nudos por la escala de Beaufort. Esta fue desarrollada por el almirante Beaufort. Esta escala numérica se utiliza en meteorología para cuantificar la velocidad del viento, desde 0 nudos, que sería calma absoluta, hasta 12 nudos, que sería un huracán. Para la cartografía de los vientos, lo que se tiene en cuenta primordialmente es la rosa de los vientos. La rosa de los vientos, como se muestra en la siguiente imagen, es un esquema que se utiliza o que nos indica la dirección del viento durante una temporada específica. El funcionamiento de este es muy sencillo. Se instala un sensor de vientos que puede ser un anemómetro y lo que hace es determinar la dirección de los vientos tomando en cuenta su lugar de procedencia. Un ejemplo, si el sensor toma un valor registrado de viento proveniente desde el sur, lo que la rosa de los vientos nos indicará será un valor semejante a este, indicando que hacia el norte es donde más vientos hubo durante una temporada del año. Asimismo, puede haber un movimiento semejante a esto, lo que indicaría que durante la misma temporada hubo presencia de vientos provenientes desde este punto hacia este punto. Bueno, la presión. La presión es una magnitud física que hace referencia a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre una superficie. Este cuerpo puede ser sólido, líquido o gaseoso. En el caso de los gases, se puede imaginar una columna de aire sobre una persona. En este caso, la variación de presión dependerá de la altura a la que se encuentra la persona, y esta altura tendrá que ver con los metros sobre el nivel del mar. En el caso de los sólidos, se puede imaginar una roca que se encuentra encima de otra. Y en el caso de los líquidos, se puede imaginar a una persona o un cuerpo que se encuentra a cierta profundidad. Esta profundidad determinará la presión a la que la persona se encuentra. Como se mencionó anteriormente, la fuerza que ejerce la presión tiene un efecto de reacción al cuerpo al que se le está aplicando. La reacción que tiene el cuerpo es de compresión o de repulsión. Esto se ve claramente cuando, por ejemplo, una persona se sumerge a cierta profundidad. Cuando alcanza este punto, es muy común que se sienta dolor en los oídos, y esto se debe a que los órganos están siendo comprimidos por acción de la presión que ejerce el agua sobre la persona. En el campo de la ingeniería, la presión se la puede utilizar para impulsar ciertos fluidos en un espacio dado. Por ejemplo, en el caso de un edificio, se puede utilizar la presión si se requiere que el agua tenga un alcance vertical que alcance a abastecer todos los pisos del edificio. Como ya se mencionó, la presión al ser una fuerza tiene sus unidades de medida. En la siguiente tabla les muestro las unidades de medida que hay tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés y sus equivalencias en cada una de estas unidades. Tipos de presiones. Presión atmosférica es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra, y esta será mayor o menor dependiendo de la altitud y es inversamente proporcional a la altura. Presión manométrica. Se le denomina así a la diferencia entre presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos
en los que la presión es superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. Presión absoluta es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufren todos los cuerpos en el planeta. Presión hidrostática o hidrodinámica es la presión experimentada por fluidos debido al peso del fluido en reposo o en movimiento. El instrumento de medición de la atmósfera es mediante un barómetro. Tradicionalmente, la presión atmosférica ha sido medida por un barómetro de mercurio, el cual fue inventado en 1643. Este barómetro de mercurio tiene una sección de mercurio expuesta a la atmósfera. La atmósfera ejerce una fuerza descendente sobre el mercurio. Si hay un aumento en la presión, esta obliga al mercurio a ascender dentro del tubo de cristal y se indica una medida más alta. Si la atmósfera disminuye, la fuerza descendente del mercurio disminuye y la altura del mercurio dentro del tubo desciende, mostrará una medida menor. Este tipo de instrumentos se los puede utilizar en un laboratorio o en una estación meteorológica, pero no son de fácil transporte. Las medidas de un barómetro de mercurio están expresadas en pulgadas de mercurio. Puede también utilizarse un barómetro aneroide en lugar de un barómetro de mercurio, ya que este es más fácil de transportar y a su vez es más fácil de leer. Este instrumento contiene celdas selladas que se contraen o expanden en función de los cambios de la presión atmosférica. Si hay un incremento de la presión, las celdas se aprietan entre sí. Si la presión disminuye, las celdas aumentan de tamaño. Los cambios de las celdas mueven un brazo mecánico que indican si la presión del aire es más alta o es más baja. Bueno, realmente no es posible hablar en sí sobre un mapa de presiones porque, como se ha mencionado anteriormente, la presión es una magnitud física que varía dependiendo del lugar en donde se está tomando el dato. Además, hay que agregar que la presión no se la puede ver y tampoco es tangible, así que esto complica más su método de cartografiar. Sin embargo, una estrategia que se puede asemejar a un mapa de presiones es la creación de isobaras. Las isobaras son círculos imaginarios que se interponen en un mapa cuya cualidad es que cada punto del círculo tiene el mismo valor de presión que otro punto del mismo círculo. Un ejemplo es si tomamos como referencia la ciudad de Pasto y se pretende realizar un círculo imaginario, lo que se tiene que hacer es con un sensor hacer un recorrido en la ciudad e ir tomando datos de presión. Se inicia en un punto y a medida que se hace el recorrido se van tomando diferentes datos de presión para finalmente crear el círculo. Lo que se tiene que tener en cuenta es que, como ya se mencionó, cada uno de estos puntos debe tener el mismo valor de presión. Y esto ya nos indicaría cómo es el comportamiento de la presión en un área específica.